Hola mis amores, amantes de lo paranormal. Hoy vamos a tratar un tema fascinante que me encanta, sobre lugares con mucha carga paranormal. También mencionaremos, entre otras cosas, entidades que son muy recurrentes aquí en nuestro país. No se pierdan este video hasta el final y prendan las luces, porque ahora viene Vania Daroch. Ellos están aquí. La primera entidad de la que hablaremos, y que es recurrente principalmente en las carreteras de nuestro país, es llamada como la novia, principalmente porque es una entidad femenina que aparece vestida absolutamente de blanco y que aparece justamente a las personas que van conduciendo sus vehículos, los camiones, buses, y se van trasladando de una ciudad a otra de noche. Lo que sucede en estos casos es que esta novia, porque es una mujer con un vestido blanco muy largo, que flota en el aire y se cruza a aquellos automovilistas que se van quedando dormidos en el camino. La principal experiencia que yo tuve fue que hace muchos años atrás venía viajando desde Santiago hacia Iquique, que es la ciudad donde yo vivía, y lamentablemente, y digo lamentablemente porque no me gusta viajar de noche, porque no puedo dormir, y en este caso justamente era un viaje nocturno. Íbamos saliendo desde Tocopilla, se había bajado mucha gente en ese lugar. Sin embargo, también mucha gente seguía durmiendo en el bus. Yo obviamente iba despierta. Y en ese momento, cuando ya el bus toma su marcha y continúa camino a la ciudad donde yo iba, que era Iquique, empiezo a notar que en el trayecto el bus comienza a zigzaguear en la carretera, y asumo que, como era de noche y el conductor iba solo, quizás se iba quedando dormido. Por lo que decido levantarme de mi asiento y caminar hacia la cabina donde iba el conductor, y le pregunto si me podía fumar un cigarro con él. La verdad es que esto era más una excusa para sentarme con él y empezar a conversar. Era un conductor de una edad más o menos avanzada, que conocía perfectamente la ruta. En el intertanto, veo que él tiene un cooler, una cajita, con sándwich y cosas así, y me invita a ver si quiero comer algo. Y yo obviamente dije que bueno, todo esto para animarlo. La verdad es que yo no tenía mucha hambre, sin embargo necesitaba quedarme ahí mucho rato, ojalá hasta que amaneciera, y estoy hablando de que eran como las 2:30 de la mañana. Bueno, empezamos a conversar, le ofrezco un café, yo le preparo un café porque él llevaba todo en el interior de la cabina. Empezamos a conversar y le preguntaba yo que hace cuánto trabajaba, hace cuánto conducía, de su familia, de dónde vivía. Y me cuenta de esta mujer que
cruza las carreteras y se les aparece a las personas que se van quedando dormidas mientras van conduciendo durante un viaje. Y a mí, obviamente, como estos temas me interesan, empecé a preguntarle de qué se trataba, qué era, cómo era la mujer. Y les puedo asegurar que él va a comenzar a contarme la historia. Yo sentada en el asiento al lado del conductor, el que va cercano a la puerta de salida del bus, cuando se nos cruza una mujer de blanco. Era un blanco sucio, era un blanco como con tierra, un pelo muy largo, el cabello flotaba junto con el vestido. Ella no iba caminando, ella flotaba en el aire. Y en ese momento entendí de qué me estaba hablando el conductor. Cuando sucede esto, nos miramos y me dice, ella es, y es raro, me dice, que se aparezca en este lugar. Siempre aparece como en carretera más vacía o en carretera menos concurrida. Y bueno, seguimos conversando hasta que amaneció. Yo llegué a Iquique y fue una experiencia que nos quedó grabada para toda la vida. Nunca más volví a ver ese conductor, pero de que estoy segura es de que nunca más se va a quedar dormido mientras conduce. Hay un lugar paranormal acá en Chile que me tocó visitar más de una ocasión. Al principio tú llegas a este lugar y es tétrico. Al llegar uno ya se da cuenta que algo ahí no está bien. Tengas o no tengas algún poder para captar entidades paranormales, aunque no lo tengas, te das cuenta de que es un lugar que está muy cargado de energía. Y este es el caso del preventorio de San José de Maipo. El preventorio es un lugar que fue creado para llevar a niños, a adolescentes. Y lo especial de este lugar es que en esos años la tuberculosis atacaba muy fuerte en nuestro país. Entonces, cuenta la historia de que llegaba un camión, un bus, ¿ya?, que iba pasando casa por casa, recogiendo niños que estuvieran contagiados de tuberculosis o que también estos niños estuvieran en riesgo de ser contagiados. Las familias se despedían de los niños afuera de sus casas. Y este camión, este bus, los llevaba a este preventorio, donde iban a morir. Una vez que esos padres, que esa familia se despedía de este niño, rara vez los iban a volver a ver, porque al ser llevados a este preventorio, si no estaban contagiados, se contagiaban allá, pese a que tenían todas las medidas de seguridad, pese a que contaban con todas las medidas de salubridad. Existía el momento en el que se podían contagiar y que era lo más seguro, con algún niño que sí tuviera tuberculosis. La familia se despedía de este niño, se lo llevaban al preventorio y ahí pasaban sus últimos días.
Hay muchas imágenes que, que muestran un poco qué edades tenían los niños. Cuando yo visité este lugar, cuando yo fui al preventorio, que es un lugar muy grande, puedo asegurarles que pese a estar abandonado en este momento, se sienten a cada momento las risas de los niños jugando, los pasos de los niños en ese lugar, corriendo de un lado a otro. En la oportunidad en que yo fui, me acompañó un niño que ya había fallecido, se llamaba Simón. Y él nos acompañó durante mucho rato junto con el equipo con el que fuimos a grabar. Y él nos contaba del hombre de negro con máscara, que después, revisando la historia, efectivamente había un hombre que vestía una capucha y una capucha que ellos le llamaban máscara porque tenía unos tubos, ¿ya?, para que esta persona encargada de trasladar los niños que ya estaban moribundos no se contagiara también de tuberculosis. En ese lugar, además de haber muchos niños, se ve también una enfermera. Y es una enfermera que no era amable con los niños. De hecho, en el segundo piso de ese lugar, donde aún se conservan las camillas y mucha ropa de los niños, incluso ropa manchada con sangre, este niño, Simón, que es el que nos acompañó en todo momento, decía que ella era la monja mala y que esa monja lo llevaba al subterráneo cuando ellos se portaban mal. Después nos relata de que el subterráneo de este lugar fue ocupado como morgue. Después los niños que fallecían eran llevados a este lugar y después sacados para llevarlos al otro lado del cerro, supuestamente para ser incinerados, porque estos cuerpos, al estar contaminados, no podían ser entregados a las familias, por lo tanto nunca las familias se pudieron despedir de ellos. Y por eso es que la mayoría de las psicofonías y las voces que se sienten en ese lugar son niños llamando a sus madres. Se escucha mamá, se escucha tengo pena, me quiero ir. Y es el claro sentir de esos niños en ese lugar, que al final murieron enfermos y lejos de sus familias. Si tienen la oportunidad de visitar el preventorio de San José de Maipo, vayan de noche, lleven sus cámaras y lleven cargadores, porque las baterías de las cámaras y de los focos se van en un segundo. Otro lugar que estuvo muy cargado de eventos paranormales es el Hospital Kluwer. Quizás no lo han escuchado mucho, pero es un hospital que fue construido en Chuquicamata para que las familias que empezaron a vivir ahí y los mineros que trabajaban en la mina de Chuquicamata fueran atendidos en ese hospital. Bueno, es el caso de Sebastián, que es un niño que a muy corta edad y su familia sin los recursos para poder atenderlo, este niño llegó a ser internado en este hospital por un cuadro respiratorio que impedía a su familia tratarlo en casa. Este niño llega al hospital Roy H. Kluwer y es internado y pasa muchos años en ese hospital hasta que su salud se complica y finalmente fallece en ese hospital. Él recorría, mientras estaba con vida, todos los pisos. Era muy conocido en el hospital. Sin embargo, al fallecer, él no quiso que su recuerdo se borrara de ese lugar. Empezó a ser visto en los pasillos.
muchos enfermos de noche llamaban a las enfermeras para decirle que había un niño que reía en los pasillos, que cantaba y que jugaba junto con otros niños. Es así como, pasado el tiempo, este hospital debió ser demolido. Lo derribaron porque al estar cerca de una mina, los agentes contaminantes, el polvo en suspensión, impedía que un hospital pudiera ser factible en ese lugar. Hay un equipo que fue a trabajar ahí, encargado de la demolición del hospital, que cuenta de que en el momento en el que iban a demolerlo, se dan cuenta de que había una luz en un piso superior del hospital y pensaron que quizás un trabajador se había quedado encerrado en alguna de las salas y fueron a ver. Llamaron y no salió nadie. Sin embargo, se activó el ascensor del hospital. Los números del ascensor marcaban que iba alguien descendiendo en ella. Iban cambiando los números de piso hasta llegar al piso 1, donde se encontraban el resto de trabajadores. Se abrió el ascensor, se abren las puertas y estaba completamente vacío. Y las puertas continuaron abiertas un buen rato hasta que el resto de los trabajadores decidió huir del lugar. Esta noticia llegó a un diario de la zona que quiso documentar qué pasaba al final con este niño, porque había sido visto antes de la demolición, incluso antes de la demolición, y tomó una fotografía de que sería al final la última fotografía que se tomaría del hospital antes de ser destruido. Y en una de las ventanas, y como para despedirse, apareció Sebastián. Les dejo la foto, juzguen ustedes mismos. Hablando de situaciones paranormales, también están las minas acá en Chile, las minas en el norte principalmente, donde muchas entidades han sido captadas. Recordemos que nuestro suelo, la tierra, con el pasar de los años guarda mucha historia. Tenemos casos de comunas, de ciudades construidas donde antiguamente habían cementerios, y esas ciudades son punto de entradas energéticas que no son de este plano, porque esa tierra ha sido removida, y es el caso de las minas. No hay minero que no haya tenido una situación paranormal mientras está trabajando bajo tierra. Y no les cuento más, solo quiero que vean estas siguientes imágenes que fueron captadas justamente en minas de Chile y que retratan fielmente qué es lo que viven los mineros a diario, y que es un secreto a voces, y que prácticamente ya están acostumbrados a vivir y convivir con entidades paranormales. Pongan atención.
entre el año 1998 y 2001 fueron asesinadas 14 mujeres, la mayoría niñas, en la localidad de Alto Hospicio, en el norte de Chile. Después de las denuncias que hicieron sus familias por la desaparición de estas niñas y especulaciones que se dieron con respecto a esta desaparición, cuando la gente decía que se habían ido, que estaban viviendo la vida loca, que eran niñas que habían huido del país para dedicarse incluso a la prostitución, eso y muchas otras cosas más que se dijeron, que entorpecieron enormemente la investigación de este caso, hasta que empiezan a aparecer los cuerpos. Y finalmente, Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, como fue llamado, que creo que le queda corto ese nombre, confiesa de que asesinó y violó a estas 14 mujeres. Trató de esconder sus cuerpos en piques, en los cerros, al interior de Alto Hospicio, y ahí es donde fueron encontrados. Él fue condenado. Sin embargo, en ese lugar donde me tocó viajar y estar, en uno de los lugares donde fueron encontrados los cuerpos, con el silencio absoluto que existe en medio del desierto, fui con mucho respeto y fui acompañada de familiares de estas niñas. Y la verdad es que me sorprendí. Me sorprendí al darme cuenta de que en ese lugar están más vivos que nunca los recuerdos de ella, el sufrimiento, todo lo que tuvieron que pasar, las atrocidades que les hizo vivir Julio Pérez Silva. Y más me sorprendió el darme cuenta de que en ese silencio absoluto, donde solo hay un tenue viento que roza la cara, se pueden escuchar los lamentos aún y los gritos de estas niñas que perdieron la vida a manos del psicópata de Alto Hospicio. Humberstone es un pueblo que está al interior de Iquique, que es un pueblo que fue creado para las salitreras, donde vivió mucha gente, muchas familias. Este lugar contaba de una posta, de escuela, tenía hasta una piscina para que las familias fueran a distraerse un poco en medio del desierto. Tenía un teatro también, había una pulpería, habían negocios y, bueno, una ciudad que debe haber sido en ese momento maravillosa. Ahora, después de muchos años, es una ciudad, un pueblo que está completamente abandonado. Sin embargo, las construcciones siguen intactas. También estuve en ese lugar. Hice una ruta nocturna y de noche, créanme que ese lugar vuelve a la vida, donde se ven sombras pasar, puertas que se cierran, se siente música
en un lugar donde no hay una radio. Se sienten risas como si hubiese una fiesta. Me tocó ir al colegio, a la escuela donde iban los niños de Humberstone. Y los niños se sienten en la escuela. Se sienten sus risas. Se siente cómo se mueven los muebles. Aún están los pupitres intactos. Crujen las paredes de adobe. Y es un lugar que aún es posible visitar para quienes quieran ir. Sin embargo, hay algo de este lugar que me llamó poderosamente la atención. Y es que en la posta de Humberstone, de noche, se sienten gemidos, gritos, pedidos de auxilio, mujeres gritando, gritos de dolor, gritos de un dolor inexplicable. Y son gritos que vienen como de ultratumba, que resuenan en todo el pueblo. Hay guardias que cuidan la entrada de Humberstone. Y mientras hice esa ruta, me comentaron de que estar ahí es como pasar a otra dimensión y volver a vivir en los tiempos en que Humberstone era un pueblo vivo, donde la gente sigue pasando de casa en casa, donde se sienten perros ladrar donde no hay perros, donde se siente música donde no hay fiesta, y donde, si pones más atención, puedes incluso sentir el tren que llevaba a las familias a Humberstone. Por último, y no por esto voy a terminar, voy a tener que hacer un segundo capítulo de este video porque son muchos los lugares. Quedaron muchos pendientes. Y este lo elegí como el último de este capítulo porque me tocó ir también a la estación de metro Cementerio en Santiago. Y me tocó ir justamente porque había una denuncia sobre fotografías que tomaba la gente y donde con el tren en movimiento, con los vagones a velocidad en esos túneles, se podían apreciar personas afuera de ese vagón mientras uno tomaba una fotografía. Hay dos fotografías que son claves, donde una mujer se toma una fotografía y fuera de la ventana hay una mujer que la mira hacia adentro. Y otra fotografía donde un joven va sentado y después al revisar la fotografía se da cuenta de que detrás de él, en un vagón que iba completamente vacío, hay una mujer de otra época que va acompañándolo en ese viaje desde otra dimensión. El tren subterráneo, no solo acá, en muchos países y principalmente en esta estación cementerio que está justamente muy cerca a la salida incluso de un cementerio, al ser un lugar subterráneo, se remueven muchas energías que quedan dando vueltas. Y no solo es la estación de metro Cementerio. Les dejo algunas imágenes para que se den cuenta de que en la oscuridad del subterráneo tampoco estamos solos.
pasen a ver. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está ahí arriba. ¿Eh? Bueno, mis amores, amantes de lo paranormal, este video ha llegado a su fin. Les dejo algunas imágenes. Juzguen ustedes mismos. Por el momento les invito a suscribirse y que sigan viendo los otros capítulos y más videos aquí en Vania de Roch. Ellos están aquí. Oh, that's weird. I can hear something. I'm guessing it's just the wind. Right. Here we go.